Nuestra realidad es antes de todo. Esto que son solo palabras, antes de todo. Ahí todo significa únicamente la experiencia, los estados. Vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, y el conocimiento o la sensación de ser. Y antes significa en este mismo instante, ahora. Lo que uno es antes, el sustrato, el trasfondo, lo que sustenta ese todo, eso que parece ser todo. En realidad ese todo no estaba, ni está, en los términos en que nosotros lo entendemos, como algo objetivo, como algo consistente, como algo que podemos atrapar. Ese todo se caracteriza por las condiciones de un estado. Vamos a llamarle estado de nacimiento. La condición de un estado es que tiene un soporte, algo sobre lo cual apoyarse. Un estado es inerte por sí mismo. Un estado está desprovisto de vida. Un estado está desprovisto de toda realidad. Un estado está desprovisto de toda realidad. La realidad la recibe únicamente de su soporte, y es ese soporte del estado el que tiene el conocimiento de que ese estado, su totalidad, ese todo, no estaba. Con ese mismo conocimiento, ese soporte sabe de sí mismo que él mismo es. No voy a decir ni la totalidad, ni la no totalidad, ni nada que suponga un adjetivo, porque es un conocimiento directo e inexpresable. Esto es el esqueleto de todo, el esqueleto de esta empresa que se puede llamar de búsqueda de uno mismo. Uno mismo no puede ser buscado. Cuando uno tiene esa afección de buscarse, lo que significa es que empieza a no creer en la realidad del estado, en la realidad de este todo. Y entonces no se siente cómodo, satisfecho o lleno con algo que realmente no tiene realidad. Y entonces empieza a caer en la cuenta, a caer en sí mismo. Empieza a caer en sí mismo. Como todavía no está completamente convencido de que este todo no existe, pues, ni tampoco tiene muy claro, por una
conocimiento contundente quién es Él, entonces está como entre dos aguas. Y a ese estar en dos aguas es al que se dirigen todas las charlas, todas las enseñanzas, todos los consejos, todo lo que apunta a un hacer, a un comprender, a un leer, a un escuchar. Es lo que se llama en las doctrinas hindúes la época de la escucha. Uno quiere saber, pero solo el conocimiento que venga realmente de uno mismo, de manera directa, escuchado salir de la profundidad del corazón de uno, escuchado como se escuchan estas palabras que se escuchan ahora, solo ese conocimiento pertinente a uno mismo le aportará la convicción, la verificación de su propia realidad. Ningún otro, ni escuchado, ni leído, ni buscado de alguien supuestamente externo a uno puede aportarle más que indicaciones, más que acotaciones, más que consejos más o menos acertados. Solo el conocimiento que viene del propio interior de uno, de su propia profundidad, a través de su propia escucha, es el que trae consigo la verificación. Como uno no es nada nuevo, no tiene que encontrarse, porque además, ¿quién le va a encontrar a uno? No existe ese sí mismo u otro externo a mí mismo que pueda encontrarme. Ese sí mismo externo o ego, o yo, la sensación de ser, no puede encontrarme. Ella está siempre perfectamente localizada, pero a mí no puede encontrarme. El encuentro, si es que se puede aplicar esa palabra muy mal, pero puede aplicarse, el encuentro es de uno mismo en sí mismo, por sí mismo, no a través de otro, no a través de nada, inmediato. Entonces sí, desde esa posición real, uno ve con toda claridad la irrealidad total de este todo que antes tomaba por verdadero. Irrealidad significa no tiene ninguna base otra que mí mismo. Soy yo el que le hace real en la realidad relativa y transitoria que tiene. ¿Cómo? Con mi creencia en que ello es real. Pero ello está hablando continuamente de su propia inexistencia, de su propia fugacidad, de su propia transitoriedad. Y todas estas palabras es necesario decirlas, porque uno difícilmente llega a la convicción de que lo único que hay es uno mismo, un océano ilimitado de mismidad sin principio ni fin, donde absolutamente nada comienza ni acaba nunca, donde absolutamente nada se sumerge o emerge nunca. Entonces, cuando uno ha verificado completamente esa oceaneidad de mismidad sin límite y se encuentra completamente ser eso y solo eso, entonces está completamente en paz, completamente en paz.
Comprende que jamás ha habido que hacer nada, ni se ha hecho nada. Comprende que jamás ha habido que comprender y no se ha comprendido nada. Comprende que la ilusión, que este todo, no es tangible, no existe, no tiene realidad, no tiene ser, es inerte, lo comprende por sí mismo, sin la ayuda de nadie, sin que sea un conocimiento inmediato, obtenido a través de raciocinio o de pensamiento. Lo comprende de manera inmediata. Se comprende ser él mismo esa realidad que buscaba. Esa realidad que trataba de propiciar, esa realidad que trataba de adorar, esa realidad que trataba de... Se comprende serlo él mismo. Ese es el comprensor real. Y al decir ese es el comprensor real, no estoy proponiendo una palabra para que uno conciba inmediatamente. Ese es el comprensor real. ¿Quién es ese? Sino que uno se vea a sí mismo. Entonces entenderá que ser comprensor real tampoco es verdadero, porque la realidad, ese océano de mismidad solo, donde absolutamente nada comienza ni acaba nunca, no necesita comprenderse, ser eso que es. No necesita, no hay necesidad ninguna para ello, de entenderse o de dejarse de entender. Que este conocimiento, con el cual alguien deviene ñani, que llama ñana, conocimiento directo, inmediato, de ser uno, la realidad última. Que este conocimiento, él mismo es conocimiento y tampoco estaba. Eso es lo que tiene poder. Esa comprensión es la única comprensión aceptable y la única comprensión que puede disolver de un solo plumazo toda la ilusión y el apego a ella, sin que quede el menor resquicio, sin que quede la menor duda, la menor tendencia. Ay, yo querría salvar, ay, me aferraría aquí. ¿Qué queda? Al haberse descubierto a uno mismo como lo único que queda, después de que se ha consumido por completo la ilusión, igual que se consume un sueño, repito, uno está en paz. Pero no es una paz buscada, no es una paz que uno no tenga o le haya faltado nunca. No, es su naturaleza real, ser paz. Lo mismo que un océano sin olas, un océano sin límites, sin comienzo ni fin y sin olas, sin comienzo ni fin de sí mismo y sin comienzo ni fin de absolutamente nada dentro de sí mismo. Y al poner la imagen de océano hay que entender que es una imagen para que ayude a la concepción y sobre todo a la realización o comprensión, porque mientras uno se siga comprendiendo como un cuerpo nacido, mientras uno se siga comprendiendo como un objeto en movimiento dentro de un mundo, seguirá concibiendo inexorablemente su propia realidad como algo lejano, algo que tiene que alcanzar, algo por lo que tiene que esforzarse, algo por lo que tiene que aprender y dirigirse a unos y a otros tratando de que le indiquen. Todo eso se debe a que uno se toma a sí mismo por un móvil. Está, como se dice, identificado con el móvil, con el cuerpo, mente,
está identificado con sus pensamientos y conceptos sobre sí mismo y sobre lo que esa realidad puede ser. Y, siendo eso solo un pensamiento en su mente, tanto él mismo como esa realidad que busca, esa realidad deviene permanentemente alejada como si fuera el horizonte. El horizonte no se puede alcanzar jamás. La realidad, que es un concepto, no se puede alcanzar jamás. Se debe exclusivamente a que uno no ha comprendido que se está tomando a sí mismo por un cuerpo, que se está tomando a sí mismo por el que ha nacido, que se está tomando a sí mismo por este estado de nacimiento, constituido de vigilia, sueño con sueños, sueño profundo y sensación de ser. Estos cuatro, para existir, necesitan un sustrato, y eso es lo que uno no mira. Totalmente fascinado por el movimiento de esas aguas coloreadas de los cuatro estados, uno está vuelto, tiene su visión vuelta hacia afuera, como atraída por ese exterior ficticio que es exactamente como soñar. Y en ese exterior ficticio que es exactamente como soñar y que es el estado de vigilia, uno busca a alguien que le indique, a alguien que le enseñe, libros que leer. Uno busca en ese estado de vigilia a qué podría parecerse ser uno, la realidad que es, y entonces concibe esa realidad que es uno y que jamás ha dejado de serlo. Uno la concibe externamente a uno, y eso de inmediato crea la distancia y crea lo que se llaman las vías espirituales de acceso a ella. Cuando eso está en nuestro corazón, en nuestro núcleo más interno, es lo más profundo y lo más real, sobre lo cual todo lo demás son envolturas. Y desde lo cual, si queremos ver claro, tenemos que ver. Desde lo cual tenemos que ver. No tratar de ver fuera. Es ese concepto que podemos tener de lo que es la realidad, de uno mismo, de lo que es ese mar sin orillas, sin principio ni fin de nada en su seno, sin principio ni fin del mismo. Eso ayuda a concebir, pero no es lo que trato de indicar. Lo que trato de indicar no es un concepto, aunque no me queda más remedio que usar palabras. Lo que trato de indicar no es un concepto. Las palabras o el concepto vienen después de haberlo visto o realidad, y sirven de puente para que aquel que escucha esa misma realidad, que es solo una, pueda verse a sí misma. Pero si esos conceptos se usan para pensarlo, para darle forma con la mente, para concebirlo en una palabra, si esos conceptos se usan para concebirlo, ese concepto es una nueva superposición, es algo que se aleja indefinidamente como el horizonte. Y entonces uno sigue en la búsqueda, y sigue en la búsqueda, y sigue en la búsqueda. Como aquí han venido algunas personas, nosotros que llevamos tantos años en la búsqueda no existe, la búsqueda tiene fin, la búsqueda es una creación del ego, la búsqueda es una creación de los conceptos del ego. Mientras el ego esté ahí, mientras la identidad falsa, mientras la falsa identidad cuerpo-mente estén ahí y haya algo que obtener, la realidad no se ve. De tal manera que se plantea lo que se llama la muerte del ego. La muerte del ego. A no ser que el ego muera, la realidad no se ve. La realidad está totalmente cubierta por el ego. Tiene tanto poder el ego
El ego no tiene poder ninguno porque es nuestra propia creación. Nosotros, con la proyección de los conceptos a un espacio externo como el que vemos en la vigilia, que es semejante al espacio del sueño con sueños, es un espacio ficticio, no está existiendo en ninguna parte. Proyectamos los conceptos en ese espacio de la vigilia y creamos los objetos, y entre esos objetos estamos nosotros mismos, esto que entendemos por nosotros y que tanto cuidado nos reclama, lo que se llama el cuerpo-mente, nuestra seguridad. Y entonces, desde este objeto creado por nosotros mismos, que nosotros llamamos Pedro, Luis o Juan, o por nuestro nombre y apellidos, desde este objeto no puede verse la realidad. Y normalmente, para infortunio, es desde este objeto, desde el que uno emprende la búsqueda de lo que llama su realidad, haciendo de ella inevitablemente otro objeto, adornado con todos los atributos que queráis, desprovisto de todos los atributos que queráis, pero un objeto al fin y al cabo. Un objeto que se maneja en los libros, un objeto que se maneja en las charlas, un objeto que se trae, un objeto que se lleva, un objeto que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Nada. Es exactamente como un objeto de sueño. Un objeto de vigilia y un objeto de sueño comparten el hecho de que se desarrollan en un espacio y en un tiempo inexistente, que son sólo proyección de nuestros pensamientos. Que, para ser más claro, tampoco son nuestros pensamientos, son los pensamientos, pero dado que acontecen, que nosotros los vemos, los llamamos nuestros. ¿Sí? Ese afán de posesión, esa deseación de poseer, esa deseación de tener, está ahí, pero nosotros la llamamos nuestra y devenimos su esclavo, y queremos someter a la llamada realidad a ese estrecho corsé. Eso no ocurrirá nunca. Por eso se plantea la muerte del ego. La muerte quiere decir comprender con toda claridad, que ni la vigilia, ni el sueño con sueños, ni el sueño profundo, ni la sensación de ser estaban. No estaban. Cuando uno comprende eso bien, cuando uno lo ha machacado y rumiado bien, día tras día, mes tras mes, año tras año, lo que sea necesario, ¿sí? Repentinamente, en un momento, uno lo comprende. Uno lo comprende, esa abertura que supone la disolución del ego, ¿sí? Que supone el desgarrado de la cortina, que supone el corrido de la cortina, ¿sí? Viene de manera inesperada. Uno puede llamarlo gracia, uno puede llamarlo con muchos nombres que le han dado grandes maestros, grandes enseñadores, ¿sí? Pero es un acontecimiento que ocurre en uno, es uno el que tiene que verificarlo y verlo desde uno mismo, no desde el ego. Le decía a alguien hace un día o dos, ese descubrimiento, porque es la ruptura de un velo. No que ahí aparezca la realidad que no haya estado hasta entonces, no, ha estado siempre, siempre está. Esa ruptura del velo viene acompañada de gozo, de algo verdaderamente sabroso, de algo verdaderamente grávido,
de algo verdaderamente significativo, características que no tiene el pensamiento, que no tiene conceptualizar la verdad, que no tiene buscar la verdad, que no tiene acercarse a la verdad, que no tiene verla de refilón, ver de refilón la verdad, que no tiene ninguna de todas esas fantasías con las cuales se fantasea tan a menudo con respecto a esto, después de haber leído un par de libros, o dos, o tres, o cuatro, o muchos, o algunos años, uno dice: yo he tenido un vislumbre, yo esto, yo lo otro. Y no tiene nada que ver con un vislumbre. Y no hay ¿cómo se dice?, movimientos auspiciosos. Quiere decir, todo lo que venga de la mente, todo lo que venga de la conceptualización mental, todo lo que se deduzca a través de los conceptos, será una verdad relativa, pero seguirá siendo una verdad objetiva, pertinente a un objeto, el objeto de nuestra concepción. Si es una verdad concebida, no es la verdad. La escucha no tiene esas características de sequedad, de insistencia, de persistencia, de persecución, de búsqueda. No, todo eso cesa. Y al cese de eso es a lo que llamamos gozo. No que sea un placer. Gozo es el cese de esa aspereza de buscar. Y eso es en esencia lo que quería decir hoy. Cualquiera de nosotros que escucha, que se haga ilusiones con respecto a una vía emprendida, a que está dando pasos para acercarse, a que está más cerca, a que ha tenido vislumbres, a que en un momento ha comprendido. Yo no quiero desanimarlo, pero siguen siendo conceptos y están condenados a devenir amargos o a servir solo un instante. Uno no está nunca cerca de uno mismo. Uno es siempre uno mismo o es absolutamente nada. Esa es la realidad pura y simple. Más fácil no se puede decir. Uno es siempre uno mismo. Uno no está jamás cerca de uno mismo, ni lejos de uno mismo, ni en búsqueda de uno mismo, ni en encuentro de uno mismo, ni contemplándose a sí mismo, ni ninguna de todas esas frases totalmente fantasiosas, que el único sueldo que tienen es que alejan indefinidamente lo que se llama la meta, y la meta no se ha movido jamás. La mente es especialista en crear lejanías, en crear búsquedas, en crear objetivos, porque mientras tanto ella vive, ella alienta, ella nos hace creer que somos grandes, pequeños, lo que quiera, amables, adorables, lo que quiera. Hace poco alguien me hablaba de que estaba sumida en una gran angustia. Y digo, pues eso no tiene ninguna otra razón que el hecho de que te crees importantísima, lo más importante del mundo, y eso está siendo frustrado de 1000 maneras posibles, o de todas las maneras posibles, y no soportas la frustración, y de ahí viene todo. No hay ninguna otra razón para todo ese sufrimiento que el hecho de que uno, como este cuerpo, como este concepto, como este objeto soñado, como este objeto vigílico en la vigilia, se cree muy importante y anda mendigando fama, y anda mendigando amor, y anda mendigando reconocimiento, y anda mendigando cariño, y anda mendigando, y si no se lo dan, se monta en ira, y anda mendigando ¿a quién?
¿A quién mendiga uno cuando sueña en su sueño? Un objeto soñado, uno mismo, ese objeto soñado que es uno mismo en su propio sueño, anda mendigando a otros objetos soñados, que están todos en el sueño de uno, que es un simple estado, que es nada, porque al despertar todo queda reducido a cero. ¿Sí? Ese es el balance de los 4 estados. El balance final es cero. Cuando hacemos el balance, entre el nacimiento y la muerte, cuando coinciden, balance, cada uno haga el propio suyo y encontrará que es cero, pero uno no está incluido en el balance. Eso es lo que tiene que descubrir, y cuando descubre eso, efectivamente se hace el gozo. Y vuelvo a insistir, el gozo no es un placer, sino el final de la aspereza. Y todo el mundo sabe lo que es la aspereza. Es una cosa áspera, como lamer esparto, como lamer piedra pómez, una cosa áspera, eso es el pan de cada día de la persona que se tiene a sí misma por un objeto, el objeto de su propia vigilia, sin darse cuenta o comprender nunca. Ese es su plato. Ya está. No hay ninguna angustia para el que no tiene ningún poder. Para el que no pretende ser nada, no hay ninguna angustia. Y cuando uno comprende su propia realidad, toda pretensión cesa. Toda. Porque ¿quién puede pretender? Solo aquel que piensa que le falta. ¿Y quién es ese? Este objeto en nuestra vigilia. Este objeto que creemos ser y que es un objeto más en la vigilia. Un estado que no estaba. Un estado. La palabra misma lo dice, es un estado. Todo el mundo oye. Eso es un estado. ¿Qué ánimo? ¿Qué estado de ánimo más alicaído tienes? ¿O qué estado de ánimo tan eufórico? Pero tranquilízate. Saben que es un estado, que no es la persona. Pues igual. Muy bien. Cuanto antes se corten las ilusiones con respecto a la proximidad de una supuesta meta, tanto mejor. No se puede ser nunca suficientemente claro en ese respecto, porque todos o la inmensa mayoría de los propositores en las vías espirituales siempre proponen una vía de acercamiento y proximidad, ya sea entendida externamente o ya sea entendida internamente, de aproximamiento y cercanía, hasta una fusión con el propio corazón de uno. Pero ¿cómo es posible una proposición de ese orden? ¿Quién se va a fundir con qué? Así que cuanto antes
deseche uno ese tipo de conceptos, tanto mejor para él. Bueno, ¿qué decís? Seguro que tienes frío de la espalda. Quítate de ahí, muchacho. Claro. No tiene profundidad las preguntas, sino nada, se queda siempre. Que ahora veo que las preguntas o las respuestas que no sirven. ¿Me indica usted el camino para llegar a mí mismo? Pero ¿quién soy yo para indicarte el camino para llegar a ti mismo? Pero si se trata de ti mismo. ¿Sí? Eso viene todo del concepto de que, mire usted, yo soy un pobrecito. ¿Me indica usted el camino para llegar a mí mismo? Pero ¿cómo que es usted un pobrecito? Deje de hacerse la víctima. ¿La víctima de quién? De sus propios pensamientos. ¿Sí? Que como digo, no son sus pensamientos, pero aparecen ahí, dice, puesto que aparecen son míos. Como dicen los hombres y las mujeres, esos atributos físicos no son tuyos, puesto que aparecen ahí, dice, hay mis atributos, qué bien dotado estoy. Bueno, ¿comprendes? Está claro lo que se ha dicho hoy. Está claro. José Manuel. Sí, claro. Como las vías. Como la proximidad. Estoy yo cerca. Estás lejísimos. Solo la pregunta ya lo dice todo. Ni cerca ni lejos. Si es que no tiene ningún sentido, es una insensatez. La pregunta misma crea la distancia. Cuando ya me sabían las respuestas, me cambiaban las preguntas, ¿no? Cuando ya me sabían las respuestas, me cambiaban las preguntas. No te entiendo. No, es una anécdota, ¿no? Que no sé, si las preguntas y las respuestas no tienen sentido, llega un momento que no tienen sentido. Pues es algo así como, cuando ya me sé las respuestas, me cambian las preguntas y me hago un lío. No, es ningún lío. Preguntas y respuestas te las van a hacer siempre. Mientras haya vigilia, la vigilia va a estar llena del objeto que eres tú y de todos los objetos hechos de tus propios conceptos, que son el hecho. Tú tienes esposa e hijos, ¿no? Tienes esposa e hijos. Este objeto tiene esposa e hijos. Bien, este objeto ve a la esposa y a los hijos de una cierta manera. Esos objetos son vistos de otra cierta manera por ellos mismos y a su vez son vistos de otra manera por otros objetos. Así que ¿cuál de ellos es el real? ¿Comprendes? La vigilia es un engaño. Empezando por ti, que crees ser Ramón. El engaño se llama Ramón. Cuando entierren a Ramón, enterrarán a Ramón como sea el apellido. Pondrá allí Ramón tal, aquí yace el engaño. Y tú no estarás nunca enterrado, como no has nacido nunca ni has pasado jamás por una matriz. Eso es una aberración. Pero claro, ese epitafio de la tumba, tú no lo verás. Nadie asiste nunca a lo que llaman su entierro, lo mismo que nadie asiste nunca a lo que llaman su nacimiento.
bueno, se ha escuchado en la vigilia y uno lo toma por verdadero, como no analiza nada. Dicen, sí, yo nací, mi madre me dice que sí, que salí con el cordón enrollado al cuello. Y uno lo está viéndose allí como un niño con un cuello, con un cordón umbilical enrollado al cuello, naciendo. Lo está viendo como en el cine, igual. ¿Sí? Según se lo han contado, así tal cual, pero eso no ha sido nunca una experiencia tuya que tú puedas decir, oye, es verdad, esto yo lo he visto. Incluso las experiencias que ves son un puro engaño. Un engaño que tú te haces a ti mismo exactamente del mismo tipo que ese que ni siquiera tienes ninguna base otra que el oído. Y vuelvo a insistir, no hay momentos auspiciosos. Dice, esto ya promete. No, eso no existe. Los aspirantes a comprensores más prometedores se han visto por los suelos en un momento dado, irrecuperables. No hay eso. Los aspirantes a comprensores serán aspirantes a comprensores mientras ellos quieran. Esa es la verdadera razón de su cosa. En la tierra me he también enterrado. Nos gustan tanto los títulos que, por ejemplo, aquí en España que hay un rey, que hay un príncipe heredero, y hay la hija del príncipe que es la heredera del príncipe cuando él es rey. Pero tú fíjate tú fíjate qué panorama. Dice el abuelo, yo que el abuelo cogería un cabreo monumental y dice, pero bueno, están esperando a que me muera. Que nos corten la cabeza. Bueno, eso son sus sentencias. No me jodas. Pero se pueden dar contentos. Ya tengo heredero. ¿Qué es todo un engaño? Una engañifa, mejor dicho. Mejor palabra que engaño, engañifa. Engaño es algo verbal y una engañifa ya es algo construido. Muy buena palabra. Toma nota, vamos a cambiar engaño por engañifa. ¿Qué te parece? ¿Qué significado tiene? Engaño es... me ha engañado, ¿no? Pero engañifa es una cosa ya urdida. Toda una trama. Toda una trama. Muy bien, muy bien. Y mientras está el impulso vital, ¿lo debo mantener o no? Mientras está el impulso vital. ¿Y qué es el impulso vital? Está juntamente con la sensación de ser. ¿Pero qué? Sigue siendo muéstramelo. Mira, aquí tengo el impulso vital. ¿Qué hago con él? Enséñame. ¿Y te debo de mantener o no? Tú cuando te echas a acostar por las noches, te haces llevas la cartera esa llena de notas que llevas, que puede más que es más grande que tú. Todas las noches te haces el guión del sueño. Dice, esta noche ¿me permito soñar o no? ¿Permito el sueño que venga o no? ¿Puedes hacer algo así? Bueno,
¿Qué haces con el impulso vital? A ver, ¿qué eres tú eso? Pero en el impulso vital hay una respiración, hay una contracción y una expansión de sí mismo. Pero bueno, ¿pero qué charla es esa? ¿Qué charla es esa? No, ¿qué me estás diciendo? En el impulso vital, ¿qué es el impulso vital? A ver, primero, ¿qué entiendes tú por impulso vital? Pues esta respiración. Eso es el impulso vital, respirar, respirar el aire. ¿Y qué es lo que me estás preguntando al respecto de la respiración? Se puede tener la sensación de observación. ¿Cómo de observación? De ese impulso vital. ¿Pero con qué finalidad? Para comprender. ¿Con qué finalidad? Para comprender. Pues si es que no tiene nada que ver la respiración con la comprensión, contigo. No. Tú puedes presenciar la respiración 500.000 años si es que dura, y no entender nunca realmente quién eres. Porque de todas maneras va a sobrevenir el sueño profundo donde la respiración no va a ser presenciada. Va a venir algún pensamiento que en 2 o 3 segundos o 4 o 5 o un cuarto de hora la presenciar respirar va a ser olvidado. Como tú no gobiernas los pensamientos, tampoco gobiernas la respiración, tampoco gobiernas nada, más vale que olvides por completo ¿cómo se dice? La actitud de que haciendo cosas vas a ayudarte. Olvídalo. Porque ni estás haciendo cosas, ni se están haciendo cosas, ni necesitan tu ayuda. Parece enteramente. En eso consiste la engañifa. Una engañifa consiste en que parece enteramente. Parece enteramente que respiras, parece enteramente que ves, parece enteramente todo. Pero no hay nada de tal. No acabo de decirlo. Sí. Si es un objeto en un estado que se llama vigilia, que es uno de tus estados. Y lo que tú consideras tú es un objeto ahí, Ramón. Está la intensidad de la identificación a Ramón, tan fuerte, que crees que Ramón puede hacer algo, y que de hecho está haciendo algo. Y no hay nada de tal. Olvídalo, como he dicho aquí antes, olvídalo. Olvida por completo que estás cerca o lejos. Con tu permiso me hago. Bueno. Que Dios quiera bien.